Sigue leyendo Voces de Adriana. Primero mando unas fotos de él en las que se le veía joven, incluso muy joven. En una de ellas estaba subido en el tejado con unos vaqueros y una camisa de cuadro. Tenía los brazos en jarras y miraba distraídamente hacia abajo a través de las pantalones se notaba la musculatura de las piernas, un mismo vigor corporal. Le llenaba de cintura para arriba. Bajo sus pies, las tablas de las casas típicas de las películas americanas. Ese hombre se había movido a tan temprana edad por un tejado con tal sentido de la propiedad. Ahora, ya mayor, debía de resultar imponente, pero no tenía sentido que mandase fotos de sí mismo con 20 años. Con 20 años. Eso no le dejaba en buen lugar. Tenía que decírselo. Él entonces le envió otra reciente. Aparecía esta vez con unos pantalones verdes de camuflaje y un nique blanco. Su brazo izquierdo se extendía sobre el respaldo de un sofá, como si hubiera estado deteniendo a alguien, pero decía que llevaba mucho tiempo solo, sin ni tan siquiera un escarceo. King, además, había sacado la foto. No podía ser sino una mujer que se acabara de levantar de su lado para retratarle.
Si hubiera sido un hombre, él no tendría el brazo extendido, aunque quizás eso era ir demasiado lejos. Podría pensarse en un amigo o en un hermano. Tomando esa imagen, el brazo extendido sería entonces un acontecimiento posterior y derivado del hecho de estar siendo fotografiado. El, y el hipotético amigo se habría puesto en pie y él al fin se habría acomodado. En realidad, la mirada no arrojó vista sobre si lo que tenía delante era un hombre o una mujer. Él sonreía y se trataba de una expresión carente de todo excepto de un deado momentáneo. Lo que hacía pensar en una foto casual de esa en la que dos personas están enfrascadas en una animada conversación. Los encuentros se le hacían interminables. Usaba el traductor de Gorky durante un par de semanas. Solo chatearon, pero un día él propuso hablar por Skype, a pesar de que no podrían más que balbucear. Hello y ahora su aspecto por Skype no era muy distinto de la foto del sofá. Miraba igual. Su sonrisa dibujaba un cable metálico atravesándole el labio superior. Parecía que solo le satisficiera en el encuentro si duraba más de media hora, como si la buena
comunicación comenzará a partir de una cantidad de minutos. A pesar de que disfrutaba observando a un hombre de Texas tan guapo y tan empeñado en mantener comunicaciones diarias en un idioma que no dominaba. Lo sensato era ignorarle. La situación se tornaba cada vez más absurda y ni siquiera sentía ya curiosidad por sus intenciones. Entonces él confesó sus planes de irse a Mali a comprar oro a bajo precio. Tardó 13 minutos de chat en contárselo. Iba a venderlo por el doble y estaba dispuesto a compartir los beneficios. Escribió. Previa traducción de escribió. Previa traducción de Google Translate. Cuando ese mensaje apareció en la pantalla, le hizo un guiño. Luego la mirada se volvió intensa y extraña. No apartaba los ojos de la cámara, tratando de expresar algo quizá profundo. Estaba ungido por la seriedad de sus propósitos y era lo más importante que le había contado. El viaje tuvo lugar una semana después. No recibió noticias suyas en 15 días. Cuando creía que ya no volvería a saber de él, recibió un mail, lo cual era insólito, pues jamás
usaban el correo electrónico. Contaba que lo habían detenido en la frontera y que llevaba una maleta con oro. Necesitaba que le prestaran dinero. Estaba claro, era hora de burlarlo de Skeve y de Meedic y de clasificarlo en la bandeja de Gmail como spam, junto a esos tiempos en los que un cachún africano a punto de morir debido que sea su heredero, pero el tejano le había puesto mucho salero al timo. Había que aplaudirle y además sentía curiosidad por ver hasta dónde sería capaz de llegar. Mejor hacerse la tonta, respondió con evasivas. Él siguió escribiendo en emails con descripciones exhaustivas y desesperadas de su estado en la frontera de Mali, letrinas inundadas. Chateos rendidos, miradas dictadoras, vientos que salían del puerto fronterizo durante la madrugada. Le asustaba la tensa broma del amanecer y no abandonaba su coche alquilado donde dormía hasta que aquella María grisácea disolvía, le atacaba la paranoia y pensaba que eran los dos pueblos quienes esparcían
la niebla maldita sobre los coches de quienes esperaban. La niebla les provocaba a todos un miedo cerval. Muchos de los hombres que llegaban hasta ahí creían en una vieja leyenda africana, según la cual la neblina del arpa eran malos espíritus, y si uno de ellos tocaba a un humano, una enfermedad terrible le fulminaría, un padecimiento mortal. Cuando cesaba y el fin salía del coche, comprobaba que esos hombres habían hecho lo mismo que él. Guarecerse en sus vehículos en los baños, vigilas que no hubiera una procesión de espectadores. Se los notaba el pánico en la cara, aunque a media mañana ya estaban reunidos en círculos y le miraban. A veces le daba la impresión de que le hacían burla. No había más blancos allí, y a pesar de ello parecían habituados a su presencia, como si él fuera el sustituto de otro blanco que había permanecido en la frontera durante meses. Todos debían de saber que llevaba algo valioso en su equipaje, pero ni siquiera los aduaneros se lo habían requisado, que era lo que él esperaba, si no aceptaban el soborno. Le tentaba abrir su maleta, dejarla bajo el sol abrasador. Maldecía haber elegido ese vaso. Había calculado mal ingenuamente. Creía que los problemas tendrían que ver con las mafias locales, pero que los funcionarios harían la vista corta a cambio de una parte del oro.
Estaba detenido sin saber por qué algunos hombres desaparecían por la noche. Huían o los mataban. Había traficado con drogas y con animales, pero nunca con esto, nunca solo. Un funcionario le dejó escribir varios correos electrónicos y pensó en su antiguo socio. El More sabía de contrabando de armas y de África. Podía ayudarle, aunque también seguir vengándose. Hacía casi un año había acabado en el hospital tras una paliza por ventilarse a la mujer de su exconvince. Solo se trataba con Omar, un negro que le acompañaba en la única candida de la frontera. La candida era un chamizo en el que servían arroz, mafle y pollo con salsa de cacahuete. Omar se sentaba a su lado y permanecía en silencio. Sin mirarle, las manos sobre el regazo y el gesto concentrado mientras él comía arroz. Ignoraba que era tontería. Era más feo que el resto de los hombres por sus piernas carenques y su panza triangular como un enorme chinche. Pasaba mucho tiempo a solas en una banqueta aplastado por el calor, con cara de enfado. El sudor le disparaba por la cara y miraba incansable hacia fuera.
como si hubiese algo que requiriera una vigilancia constante. Observaban juntos el movimiento. Muchos venían en camionetas y algunos, tras haberles denegado el paso, se esfumaban sin dejar rastro en la madrugada, pero la mayor parte se quedaban por las mañanas. Un centenar de vehículos cruzaba sin impedimentos. Se trataba siempre de familias con niños y abuelos. No había visto a mujeres conduciendo. Siempre iban de copiloto. Por tanto, en sus casos grandes cestas no es el mejor lugar para nosotros. Debería aún más a cada rato estaba sucio y olía mal. Ninguno de esos hombres podía ducharse ni lavar su ropa. Él tampoco. Aunque se veía a diario los puños y el cuello de su camisa y los bajos del pantalón, tras de carlos con buen spray de limpieza en seco y se aseaba como podía en los baños del puesto. Pensó que Weimar no debía de ser demasiado atractivo para las mujeres. Aquella idea era rara ahí, en ese lugar donde las mujeres pasaban de largo y todo desaparecía salvo la aduana absurda y la razón misteriosa por la que lo detenían. Un día decidió salir del coche y mirar de la niebla. Descubrió que no era vapor de agua lo que flotaba en el ambiente, sino polvo no se acumulado sobre el coche ni sobre ninguna otra superficie. Permanecía en el aire sin posarse, como partículas vivas
entendió que aquellos hombres creyeran que se trataba de ánimas malignas, se quedó allí. Se quedó allí, quieto junto a ese automóvil alquilado en el que había dormido tantas noches que le empezaba a parecer su casa. Puso la mano sobre el cabo porque intuía que si la apartaba, el polvo le arrancaría de donde estaba y se lo llevaría lejos, aunque le dolían los ojos. No los cerró. Entonces vio un cuerpo levitando en mitad de la niebla, como si fuera un arma que algún dios damnara. Ese era el misterio de los que desaparecían. El hombre que estaba viendo exceder se quedó parado. Tuvo miedo, le faltaba el aire. Como si el polvo en suspensión lo hubiera ocupado todo, incluso sus pulmones, el cuerpo volador del que no había apartado la vista. Comenzó a descender y al llegar al suelo se marchó caminando de una forma que le resultó familiar mientras la niebla se disolvía. Cayó en la cuenta de que era Omar quien se alejaba con tranquilidad, con plena posesión de sí mismo.
Adriana había empezado a escribir estas historias como una de luchando contra señora muerte. Poco después de que su madre falleciera y justo un día en el que, tras agacharse por un garbanzo, vio como el armario del fregadero se balanceaba antes de sentir que también de las baldosas emergía un movimiento de ola de borrachera inmensa. Se mareó y perdió el equilibrio. La palabra vértigo acudió a su memoria. Si los listos del mareo no hubieran culebreado un rato, habría pensado en un temblor de tierra. Vino otro dambreo en la biblioteca mientras volvía del baño, delante de una anciana que le observó como si se hubiera bebido un litro de whisky en el baler y un tercero. Tras salir de un supermercado, acabó sentada en las escaleras de un pasadizo subterráneo que oría a escribir. El cuarto duró un par de horas que pasó tumbada en la cama. Fue al médico. Le hicieron pruebas, descartaron cualquier gravedad. Si su abuela y su Dios sufren de vértigos, le dio la doctora, es que había una predisposición familiar. Debía designarse a tener esos episodios de vez en cuando. Había esto estresada. Estaba terminando una tesis doctoral que la aburría a mares. Se sentía estancada. La escritura apareció como una necesidad y una salida. Inventaba continuaciones a algunas de las anécdotas amorosas que le contaban. Esas continuaciones siempre consistían en exagerar, en ir a cualquier lugar que la sacara del detenimiento de su vida, de la exasperante nada. En verdad quería escribir sobre su madre,
pero no lo lograba. Cada vez que estaba a punto de hacerlo, acudía la hora y en su lugar alguna de esas historias más fácil y gozosa que el universo materno, y se deslizaba por ella como por un tobogán. Sarmentaba su tesis con una vida social monótona y unas clases en la universidad que invadía como si se durmiera. Los vértigos siempre le sobrevenían cuando estaba sola. Sentían vergüenza de mostrarse. Cuanta más presa se daba por terminar su tesis, más la envidia, el asco y se mareaba, pero se le acababa la beca y tenía que rematar aquel Doston. Aquí había por la que había optado cuando la universidad le parecía una salida digna, y ella era una creyente en la teoría como la mejor herramienta para conocer y cambiar el mundo y a sí misma. Se había repetido repelente durante años. Tardó en admitir que aquel no era un camino superior. Ahora le sorprendía la forma en la que se había aferrado a su propia soberbia. En los primeros años de ir a la facultad, pensaba en su camarilla y en ella como unos revolucionarios, aunque no habría podido explicar en qué consistía la revolución que estaban a punto de llevar a cabo, más que escribiendo términos vagos con una jerga académica que primero le desesperó cosas y después se quedó acartonada, esclerotizada, muerta, como si la naturaleza del lenguaje fuera siempre correr, porque así es también la vida. No se daba cuenta de que, más que ser uno de revolucionarios, estaban revolucionados por el asombro de descubrir tantas lecturas, tantas pociones nuevas que se iban a quedar ahí en el estante
de la biblioteca de donde las habían sacado como intuiciones pochas. Lo malo es que tenía que concluir la tesis como si aún creyese que aquí era un camino óptimo concluirla. Además, en ese año en que llevaba siendo primavera, desde finales de febrero, ancla Usrata en su viso, observaba el sol esplendoroso. Bastaba con darle una parada al portátil con mandar a la mierda todo lo que alguna vez había considerado importante y que ahora era simplemente obligatorio, pero no se sentía capaz, no tenía esa valentía. Señora Muerte se pavoneaba. Mirar la vida, le decía, pues no es para ti. Que te mareas. Viajar a Valencia para visitar a su padre comenzó a ser lo más interesante que hacía, con la excusa de pasar más tiempo con él. Dejaba la tesis a un lado y salían a comer, a cenar o a dar algún paseo. Hablaban de las mujeres con las que quedaba. Él incluso le daba lo que esas mujeres a su vez le contaban sobre sus liques y pernedicos. Y fue ahí, gracias a ese anecdotario sin fin de cuidadas amorosas, cuando ella empezó a abundar algunas, las más estrambóticas, y a añadirles elementos de su propia cosecha. En unos meses, aquellos abundes empezaron a ser algo más largos y a tener buen carácter novelesco, y eso no solo se lo debió a su padre, sino también a Martina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, preciosa? Le decía
le decía Martina al verla. Era grande, de pelo largo y rizado que caía sobre camisas anchas, estampadas con dibujos de animales. La conoció un mes de julio. Nada más llegar a Valencia, su padre le propuso hacer una excursión a Peñagolosa buscando un fresco imposible y le dijo que por qué no se llevaba a una amiga, una buena amiga. Claro, el buena amiga tenía un significado tan particular como los te quiero. Cero significaba que aquella mujer no era un ligue, tampoco una buena amiga, sino una nueva amiga, de las muchas que él había hecho desde que el amor se había convertido en su principal ocupación. Esa primera vez, Martina no dijo ¿cómo estás, preciosa?, sino hola, preciosa. Ella tuvo que considerar el peso de esa palabra. Ella el que valiente de día y día entre la gente de cierta edad, o se trataba solo de lo que les quedaba tras intentar infructuosamente gustarse el uno al otro. ¿Acaso su padre, de tanto hablar con Martina, había adoptado la palabra para dirigirse al resto de las mujeres? No fueron a Peñagolosa, sino a los pueblos del Maestrazgo por carreteras que serpenteaban en un paisaje calcáreo de desfiladeros y rocas semejantes al caparazón baldío y seco de un crustáceo. El sol caía sobre los peñascos y las muelas y los pangares, y el paisaje proyaba y parecía a punto de arder. Buscaban la plaza del pueblo, y ahí se dirigían pegados a la pared. A la sombra se tomaban una cerveza mientras se abanicaban y seguían de ruta entre parada y parada. Martina cuando se divorció, que tenía 2 hijos y había llevado una
ambos que sería con bastante buena fortuna hasta que el centro comercial donde estaba quebró porque abrieron otro más grande a pocos kilómetros.